Buenos días a todas. Bienvenidas a esta mesa sobre neoliberalismo, familia y democracia. Soy María Naredo, soy asesora del Ministerio de Igualdad y voy a ser la conductora de esta mesa redonda. El planteamiento de la mesa parte de la convicción de que la lucha de los derechos humanos de las mujeres y contra la desigualdad no solo tiene que ver con el heteropatriarcado como sistema aislado, sino que, lejos de ello, las relaciones, jerarquías y digamos, las relaciones de este sistema de opresión están absolutamente intrincadas y relacionadas con el sistema capitalista y, por supuesto, también con el etos que sustituye y que sostiene en esta época a otros relatos del capitalismo. Por tanto, la mesa queremos dedicarla a que las ponentes aborden esos efectos del neoliberalismo sobre los derechos de las mujeres, sobre nuestras libertades y cuestionarnos estructuras que tanto nos hemos cuestionado desde los feminismos, como la familia, por ejemplo. Las familias llevamos décadas cuestionando como una institución en la que se reproducen jerarquías, violencias y opresiones contra las mujeres y personas LGTBI, a la vez que proponemos estrategias para visibilizar y gestionar esas crisis. No son crisis económicas, sino, por supuesto, civilizatorias, como diría Amaya Pérez Orozco. Cuestionar el neoliberalismo desde el enfoque feminista pasa también por significar la libertad. Desde luego, como diría Nancy Fraser, no es una libertad individualista y meritocrática la que perseguimos y luchamos las feministas, sino absolutamente vinculada a la igualdad. Para conseguir esta libertad relacional, que está en el corazón de la definición misma de la democracia, desde luego tenemos que cambiar el orden económico, político y también cultural, porque los avances no pueden ser para unas pocas, tienen que ser para todas. Y para reflexionar sobre esto, en torno a estas cuestiones, tenemos una mesa con 6 mujeres a las que hemos leído, que nos han aportado mucho y que participan en el activismo feminista para hacer de esta sociedad un lugar mejor para todas. Paso a presentar a las compañeras de la mesa. En primer lugar, nos acompaña Brigitte Vasallo, escritora. Brigitte es hija de una familia campesina expulsada del campo, sin estudios universitarios. Ha trabajado de limpiadora, camarera, periodista, marinera. Actualmente se dedica a la escritura y a la investigación, centrada en los mecanismos de pertenencia y alteridad, con especial interés en la diferencia sexual y en la memoria de la diáspora rural. Ha publicado Porno Burka en 2013, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso en 2017, Lenguaje inclusivo y exclusión de clase 2021. Colabora con diversos medios de comunicación y ha presentado como dramaturga Trilogía de Naxos y Un cuerpo posible lesbiano, en colaboración con la artista visual Alba G. Corral. Dirigió el primer Festival de Cultura Charnega en Barcelona y da clases como profesora invitada en universidades que no la aceptarían como alumna. Bienvenida, Brigitte. Gracias. Vamos empezando. Nos acompaña. Vamos empezando para no. Voy a hacer la presentación de todas. Sí, y luego ya vamos por ese orden, efectivamente. Bueno, vamos a hacer. Es que las presentaciones tienen que ser sucintas, porque si no comprenderéis que, por supuesto, nos acompañan personas absolutamente relevantes y con una experiencia bestial. Pero Belén Gopegui, a nuestro lado también, es novelista. Belén es licenciada en Derecho por la Autónoma de Madrid, doctora en Humanidades por la Carlos III de Madrid también. Ha publicado, entre otras, las novelas La escala de las manos, La conquista del aire, Lo real, El lado frío de la almohada, El padre de Blancanieves, Deseo de ser punk, Acceso no autorizado, El comité de la noche, Quédate este día y esta noche conmigo, Existiríamos el mar, y la conferencia Ella pisó la luna, ellas pisaron la luna, en 2019, y una selección de textos titulada Rompiendo algo y el ensayo Murmullo. La autoayuda como novela, un caso de confabulación. De tanto en tanto escribe artículos en diversos medios de comunicación. Bienvenida, Belén.
a mi izquierda, totalmente, Olga Rodríguez. Olga Rodríguez es periodista, investigadora y escritora. Periodista especializada en información internacional y derechos humanos, ha cubierto algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos 20 años en Oriente Próximo, como la Segunda Intifada palestina, la invasión de Irak, la guerra en Afganistán, las revueltas árabes o la crisis de las personas refugiadas. Además, ha sido corresponsal o enviada especial en Líbano, Yemen, Siria, Egipto, Estados Unidos o México. Ha escrito libros como El hombre mojado no teme la lluvia, Yo muero hoy, y también ha puesto el foco en cuestiones sociales que nos tocan muy de cerca, como por ejemplo la cuestión de los desahucios, siendo guionista en el film En los márgenes. Trabajó durante más de una década en la cadena SER, 4, CNN Plus y ha colaborado en medios como Público, El País, Radio Nacional. Forma parte del grupo cofundador del diario.es y ha sido galardonada tantas veces que si las enumero todas no tendríamos congreso el día de hoy. Premio Pluma de la Paz 2005, Premio Turia 2003 por su trabajo desde Bagdad y tantos otros. Gracias y bienvenida. Justa Montero Corominas. Justa es activista feminista y social. Forma parte del movimiento feminista desde 1974. Es una maestra de todas nosotras. Participa desde entonces en sus campañas, actividades, jornadas y debates. Defensora de un feminismo autónomo, interseccional, de una justicia social y del pensamiento y organización colectiva como forma de relacionarse y de interpretar y transformar la realidad. Es cofundadora de un centro de mujeres, de la Comisión Pro Derechos al Aborto, de la Asamblea Feminista de Madrid e impulsora, con tantas otras, de los procesos de las huelgas feministas. Participa en diversos colectivos y redes, como la Comisión 8M de Madrid. Entre sus publicaciones y trabajos recientes destacan los relativos a las violencias machistas, los derechos sexuales y reproductivos, las luchas feministas en los márgenes del trabajo-empleo. Su trabajo también se centra en las resistencias y propuestas feministas en el contexto del capitalismo neoliberal, racista y patriarcal, en la articulación del feminismo con otras luchas sociales, como así también en la historia del feminismo reciente en el Estado español, conectado con la memoria democrática. Codirectora de las Jornadas de Teorías Feministas Contemporáneas de la Autónoma de Madrid, 2015-2019, imparte formación en diversos centros y entidades. Bienvenida. Lucy Caballero nos acompaña también. Lucy es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es docente de esta universidad y de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es referente del colectivo Ni Una Menos, donde participa de la organización y coordinación de las distintas acciones y convocatorias. Dentro de la organización trabaja en la producción de contenidos y articulaciones políticas relacionadas con las violencias económicas y en particular con el impacto del endeudamiento tanto privado como público sobre los derechos humanos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. En su desempeño académico se especializa en economía feminista, deuda, género y es parte del Grupo para la Investigación e Intervención Feminista, GIF. Es coautora del libro Una lectura feminista de la deuda, el libro ¿Quién debe a quién?, escrito junto a Verónica Gago y Silvia Federici. Recientemente ha publicado La casa como laboratorio, una investigación realizada en la pandemia. Bienvenida, Lucy. Gracias. Y por último, tenemos online desde Chile a Iratzi Hassler-Jacob. Iratzi comenzó su andadura política en el movimiento social y estudiantil, que es donde fue senadora universitaria y secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En ese momento se insertó en el debate por el derecho a la educación y progresivamente en el movimiento feminista, del cual es parte activa, abogando por los derechos sexuales y reproductivos y en la actualidad impulsando políticas municipales con enfoque de derechos en pos de la igualdad de género. Su rol actual es alcaldesa de la Comuna de Santiago de Chile y desde allí organiza
desde esa alcaldía proyectos colectivos y elabora propuestas programáticas y políticas que sitúan en el centro el buen vivir para todos quienes habitan la ciudad de Santiago. En la actualidad, y cumpliendo un año de gestión, ha trazado sus objetivos políticos hacia el derecho a la ciudad, la seguridad comunitaria, el fortalecimiento de la educación pública, la transversalización de la perspectiva de género y un nuevo modelo de gestión de residuos. Bienvenida online, Irazi. Y sin más dilación, le doy la palabra a Brigitte Vasallo. Son 12 minutos, les hemos pedido a las ponentes que se ajusten al tiempo. A partir de ahí habrá luego una última ronda de conclusiones de 5 minutos. Yo iré controlando el tiempo, por supuesto, pero importante también ceñirse al mismo. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por haber organizado todo este congreso. Gracias por vuestro entusiasmo así para empezar la mañana y por vuestra paciencia hasta llegar aquí, que sabemos que ha sido un poco complejo, pero si algo ha demostrado el movimiento feminista hasta ahora es que no nos rendimos ante las dificultades, y así ha sido. Y un placer estar con vosotras, compañeras, por supuesto. Bueno, yo os voy a ser honesta y a pediros disculpas al mismo tiempo, porque vengo a este congreso con una agenda oculta hasta ahora. Y es que vengo para aprovechar que hay un montón de gente comprometida y gente política, y vengo para pediros ayuda. No vengo en nombre de nadie, aunque siempre venimos acompañadas de un montón de voces, y en este caso vengo con un montón de voces que no están encontrando suficiente interlocución, porque el sistema, incluido eso que llamamos patriarcado, también dicta qué voces son audibles, qué voces son inteligibles y cuáles no. Sabéis que yo propongo una herramienta tal vez no muy sofisticada, pero que a veces es reveladora y que consiste en preguntarle a los temas si son urgentes, importantes o interesantes. No son categorías excluyentes y en ocasiones todo confluye, pero en otras no. La urgencia de las cuestiones la marca la realidad. Sin más, hay cosas que son ahora y pasan ahora. Lo interesante lo marca la inquietud intelectual. Esas chiribitas que te hace la cabeza a veces cuando piensas ciertas cosas, las posibilidades abstractas que abren los debates. Pero en tiempo de ojos y capital, invoco aquí a la querida Zafra, también lo marcan los índices de deseabilidad de la cuestión, lo marca el capital social y hasta el económico que la cuestión puede dar de manera individual. El debate sobre el sujeto del feminismo, ya veis, debe de ser muy interesante si nos atenemos a la cantidad de horas de humo y de palabrería vacía pero violenta que ha sido capaz de generar. Un debate que estaba bien pero que no daba para tanto. El tema que os traigo no es interesante. No consigue hacerse deseable, no consigue viralizarse, pero creo que es importante. Y podemos también debatir, claro, qué es lo que marca la importancia de algo. Yo os diría que es importante porque es el fin de un mundo que era un mundo posible. Os diría que es importante porque hace imposible un mundo que era y que aún es. Voy a empezar por el único sitio por el que empiezo desde que entendí que ese era mi principio. Mi gente fue expulsada del campo precapitalista gallego con la firma de los Pactos de Madrid, los agreements entre Estados Unidos y el Estado franquista en 1953. Hay un registro policial en Ourense que dice que a mi madre le dieron su primer pasaporte un 20 de enero de 1961. El pasaporte con el que emigró a Francia, ella y todas las demás, el pasaporte que la convirtió en analfabeta por venir de una cultura oral, en atrasada por venir del campo, en bestia por no haber sido educada en la cultura burguesa de los directores de cine de la capital, sino en la cultura del hambre, que es política también. Partió de un lugar geográfico, Chandrexa de Queixa, en Ourense, donde todo el mundo está emparentado en algún grado conmigo, cosa que confiere a la familia otra entidad, porque ya me dirás, si el sistema monógamo es una forma de estratificación social a partir de los afectos que pone arriba de todo a la pareja y a la consanguinidad, ya me contaréis cómo se ejerce en un sitio donde todo el mundo es consanguíneo. La Sierra de Queixa es del común. Eso quiere decir que no es pública del Estado ni es privada. No es de nadie para que sea de todas, es de la comunidad. Debe de ser de las últimas tierras de Europa que quedan del común, después de siglos de acoso y desposesión. Para ser parte de la sierra, sin que la sierra sea tuya, debe salir humo de tu chimenea en Queixa durante 6 meses.
Ese es nuestro permiso de residencia de ciudadanía, el estar. Y esto no es una práctica del capitalismo, sino anterior al capitalismo. Os digo chimenea porque hablo en mutante, porque yo ya soy nacida en la diáspora, en Cataluña, y porque se me ha pedido que hable en algo que denominan español. Para poder contaros esto bien os tendría que estar hablando en gallego, que se supone que también es una lengua del Estado dentro de la desgracia de que el Estado exista. Una lengua con tantos derechos como el castellano. Quiero reforzar la idea de que para entendernos Quiero reforzar la idea de que para entendernos no tenemos que hablar todas la misma lengua, sino bien al contrario. Para entendernos necesitamos poder hablarnos desde nuestras infinitas diferencias y desigualdades, también lingüísticas. Os digo chimenea porque hablo en mutante, hablo de prestado. En verdad la palabra refiere al hogar entendido como fuego, como casa con fuego dentro, que es la vida, una casa habitada. En queixa, la mínima unidad de significado no es la persona, sino la casa. Cuando decimos veciño, queremos decir casa habitada. En Casteligo, mi aldea, hay 2 veciños, pero pronto vendrán Judith, Pablo y Isabela y seremos un veciño más. Una persona es como una sílaba, un brazo, un trozo de cuerpo. Y el conjunto no necesita ser sanguíneo, el conjunto de la casa no necesita ser sanguíneo para compartir lumbre y para compartir fuego. La Sierra de Queixa pasó a ser nuestra, del común, en el año 1677, cuando los monjes de Montederramo la cedieron, 150 años antes de la desamortización de Mendizábal. Y la copia de las escrituras la tiene en su casa mi prima Flora de Casteligo y mi primo Juan, que es el Juan de la Flora. Porque en mi aldea la referencia se hace a través de ellas. Ellas se referencian con el lugar y ellos se referencian a través de ellas. Y eso no es una práctica patriarcal. Os estoy contando todos estos detalles porque estoy aprendiendo con mis vecinas la oralidad y sé que necesita de detalle. Y porque quiero que os enamoréis, espero que de manera no monógama, porque este es el mundo del que vengo y es el mundo que se acaba. Y aunque no sea perfecto, es y debería tener derecho a ser. Esos poderes que en 1953 firmaron los agreements y nos expulsaron de nuestra tierra, ya habían venido a extraer wolframio para blindar los tanques de la Alemania nazi en nuestras montañas. Ya nos habían hecho un embalse que nos trajo enfermedades nuevas y que aún no hemos estudiado. Las cifras altas de cáncer que tenemos, pero las estudiaremos. Y esto es una amenaza porque sé que esto está quedando grabado. Las estudiaremos y pediremos reparación y quién sabe si venganza, quién sabe si venganza. Gracias. No contentos con esto, nos hicieron un segundo embalse que cambió el clima, porque añadió una humedad al ambiente que hace que la nieve ya no cuaje y las reservas de agua de la zona se agoten. Esos mismos poderes, con los mismos nombres detrás, las mismas familias, ahora están cruzándonos el territorio con una nueva industria tan nociva como las anteriores. A esta la llaman energías verdes, pero no lo son. El proceso que convierte en una energía industrial privada un bien común, como es el agua, como es el viento, como es el sol, como es el derecho a estar en casa, nunca puede ser, por definición, un proceso sostenible, ni verde, ni renovable, ni nada de lo que nos están contando. La solución... hago solo un apunte porque sería mucho más largo de contar, está inventada. Los polígonos energéticos tienen que ser de kilómetro cero y en Queixa necesitamos muy poca electricidad. Tendrían que estar en los edificios, en Madrid, al lado de las fábricas, en las ciudades y tendrían que ser autogestionados, del común, ni públicas ni privadas. Como el título de la mesa es Familia, Neoliberalismo y Democracia, me falta hablaros de democracia. Agradezo aquí todo o traballo e a información que me transmitiron para que poda referenciala hoxe, porque eu non a entendo directamente, as compañeiras e compañeiros da Coordinadora do Macizo Central Ourensán e da Defensa das Terras de Ourense. El 27 de diciembre de 2022 se aprobó el Real Decreto Ley 20-2022 que elimina la evaluación de impacto ambiental para los macropolígonos eólicos y no contempla la participación ciudadana.
con lo que propone la aprobación de los proyectos por silencio administrativo y sin opción a presentar alegaciones por parte de las poblaciones afectadas. Las alegaciones son una forma tediosa de resistencia, que nos exige hablar en un lenguaje administrativo que no es nuestro, que nos exige ir a registrar de manera rocambolesca los papeles para la administración pública en la administración pública, que nos exige hasta habilidades informáticas, pero era la forma legal que teníamos de participación política en nuestras propias vidas. Pues eso, la eliminación de eso también nos ha sucedido. Todo esto que os cuento sobre Chandresha y Keisha no está pasando solo allí. Ojalá, de hecho, solo estuviese pasando allí. Está pasando en todas las poblaciones labriegas, campesinas del mundo, también agricultoras, y está sucediendo en nombre del bienestar de las poblaciones urbanas y promoviendo nuestra indiferencia e inacción. Ahora que viene el 8M, saldremos a las calles a gritar que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, pero no es cierto, no lo somos. Somos las contemporáneas de las brujas a las que aún no han quemado, pero que están a punto de hacerlo. Y no las estamos mirando porque no las vemos, porque no nos interesan, porque el discurso de la modernidad, del progreso, de lo urbano, se nos ha metido tan dentro que no nos deja ver de cerca como les pasa a los ojos cuando se hacen viejos, que no ves de cerca. Pero la presbicia, compañeros, se soluciona con gafas y el feminismo nos ha dado gafas. Y es por eso que os vengo a pedir vuestra ayuda. En todos los entornos hay grupos de resistencia campesina y agricultora organizada que necesita de brazos, pero que sobre todo necesita que tomemos conciencia de que esto no es una cuestión urbanística, residencial, paisajística. Esta es una cuestión que apela a la vida misma y al fin de mundos que han sido sostenibles durante siglos y cuya semilla, e invoco aquí para acabar a Gloria Anzaldúa, que siempre es precioso tenerla entre nosotras, quién sabe si podría, según nuestras mejores esperanzas, conducirnos al fin de la violación, de la violencia y de la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Frente a esa economía del sacrificio, esa economía voraz y absolutamente extractivista, ¿no? Ese modelo, la comunidad, los vínculos con y en el territorio nos parecen realmente la estrategia a retomar y por supuesto, un modo de vinculación desde el que tenemos, incluso desde las ciudades, que aprender muchísimo, ¿no? Bueno, doy la palabra ahora a Belén Gopegui. Belén, es tu turno. Pues hola, buenos días. Muchísimas gracias por el esfuerzo organizativo, por perseverar en una de las raíces más hondas del feminismo, la construcción colectiva. El feminismo es la demostración de que el pensamiento puede construirse en común. Acércatelo más. Me lo acerco más, perdona. Es que estamos aquí. ¿Ahora? No. Hola, hola, hola. Más para la boca. Vale. Bueno, empiezo rápido. Gracias por el esfuerzo organizativo. ¿Ahora me oís? Sí. Por perseverar en una de las raíces más hondas del feminismo, la construcción colectiva. El feminismo es la demostración de que el pensamiento puede construirse en común desde la interacción entre la teoría y la práctica y de que cuando eso ocurre lo cambia todo. Gracias por permitirme compartir este espacio con personas a las que admiro y con quienes habéis venido, tal vez porque sentís pensáis y pensáis sentís que toca seguir haciéndonos preguntas y buscando respuestas. Trataré 3 puntos: dónde estamos, rasgos que a primera vista no se ven de la familia y algunos enunciados que puedan servir para pensar propuestas. ¿Dónde estamos? Se describen estos tiempos como difíciles. De acuerdo, pero no lo llamemos crisis económica, porque crisis no es un nombre adecuado para lo que debería ser considerado un mal hacer de los distintos grupos dominantes. El hecho es que este mal hacer, como se ha visto, se convierte en un pretexto para privatizar el gasto y cargarlo supuestamente sobre las familias, lo que aún sigue significando sobre las mujeres, sobre quienes no tienen familia y sobre toda suerte de colectivos oprimidos.
Pero es que además el mal hacer ha adquirido un efecto geométrico en una situación de declive de la energía y de la biodiversidad y de calentamiento global que a su vez trae desastres físicos y declive de la productividad. El economista Fred Hirsch dijo: si todo el mundo se pone de puntillas, nadie ve mejor. Por eso el resultado preferido tal vez solo puede obtenerse por la acción colectiva. Todos convenimos en no ponernos de puntillas. Aunque la idea es buena, conviene recordar que no todas las personas están sentadas en la misma posición ni a la misma altura. Mientras el capitalismo es catastrofista, pues obtiene réditos de las catástrofes, nosotras no lo somos. Otra cosa es que nos preparemos para afrontar las que vengan y para impedir que quienes las han creado vuelvan a ponerse al mando. Hablaré ahora de factores que la apariencia de la familia a veces no deja ver. Como sabéis, una de las claves del feminismo nació de su capacidad para mostrar que donde parecía que no había una relación de poder, sí la había. Según la clásica definición de Samuelson, como la sangre es más espesa que el agua, la familia es el lugar donde reina el altruismo y donde cada miembro cuenta la utilidad de los demás como si fuera suya. Tal visión ha sido absolutamente cuestionada a través, entre otros, del concepto de altruismo obligatorio. No creo necesario extenderme en toda la violencia y todo lo que esa visión tapa. Sí me parece importante recordar que para que una familia deje de ser patriarcal hace falta algo más que el voluntarismo de sus miembros. Como señala la socióloga Melinda Cooper, la cultura no es solo un conjunto de significados compartidos, sino también un medio para conservar y reproducir las estructuras de poder, exclusión y desigualdad, por no hablar de la economía y la política según en manos de quien esté. Cooper muestra que neoliberales y neoconservadores están unidos en su defensa de la familia, aunque en sus discursos no siempre lo hagan explícito. A ambos la familia neoliberal, al privatizar el riesgo, les sirvió como arma contra las visiones, tanto de quienes lucharon por ampliar las coberturas de la seguridad social, como contra los nuevos modelos de parentesco propuestos por feministas y defensores de los derechos de las diferentes orientaciones sexuales e identidades. Cooper niega que se pueda separar la regulación de la sexualidad del instrumento legal de apropiación de la riqueza que adopta la forma de genealogía familiar. Termino este apartado con una observación que creo útil para pensar. Al hilo de un capítulo de Los Simpson, James Chappell recuerda que hubo un momento en que Homer tuvo la oportunidad de un empleo alegre en la bolera local, en lugar de su actual empleo en una central nuclear. En una cruel ironía, fue su alegría en el trabajo lo que contribuyó al embarazo de su pareja. Responsable de una criatura que no podía permitirse, regresa a la central. Homer lo resume así: hazlo por ella. Y nosotras preguntamos, ¿ella es su pareja, la criatura, la familia, los sujetos favorecidos por la economía neoliberal? Continúa Chappell, como individuos atomizados podríamos preferir una vida de libertad, pero tenemos hijes y facturas que pagar. Incluso los progresistas de Brooklyn con principios presionan para mantener escuelas desiguales y segregadas cuando sus propias hijas están en juego. Lo comprendo, dice, desde que tuve una hija me he mudado a una zona escolar mejor y he empezado a ahorrar obedientemente para la universidad, todo con la esperanza de mantener una posición de privilegio no para mí, sino para ella. Puede que sea una debilidad moral, pero la comparten millones de personas, y una debilidad moral compartida por millones no es realmente una debilidad, sino una política. En otras palabras, la familia es un instrumento de sujeción, de división y de control. Se trata de pensar qué elementos se pueden aportar para que no lo sea o lo sea menos. Su texto habla desde la clase media, aunque el sencillo placer de ver crecer a los descendientes suele considerarse un argumento transversal. Claro que toda transversalidad sucede en un contexto. En el nuestro, ver crecer a los descendientes supone verles abriéndose camino, desbrozando un terreno donde el machete ha de ser descargado sobre otras personas, las que se van quedando fuera. Entonces, ese placer ya no es tan sencillo. En el último punto hablaré de líneas de trabajo posibles. Retomo la frase anterior. Una debilidad ética compartida por millones de personas no es realmente una debilidad, sino que exige una política.
Otra manera de decirlo es, no nos importa ahora si cuando una familia está dispuesta a darlo todo por sus descendientes, lo hace por amor, narcisismo, por una mezcla de ambos. Ni nos importan los motivos morales por los que las familias suelen comportarse como individuos narcisistas e individualistas hacia el exterior. Nos importan los motivos sociales. También, desde luego, nos importa matizar que esa unidad familiar ha estado hecha de violencia patriarcal explícita e implícita. Y si no fuera por el feminismo, con cada una de sus leyes, no habría apenas formas de combatirla. Nunca he confiado demasiado en la educación como palanca principal de cambio. No hay educación posible que no vaya acompañada de acciones, de hechos, porque la educación no es solo lo que se aprende en un lugar, es también el lugar, las necesidades, las normas implícitas de cada mundo. Y porque me temo, educación y cultura son instrumentos que funcionan mejor a la hora de reproducir y conservar que a la hora de transformar. Para que algo se transforme mediante la cultura y la educación, la transformación tiene que haber empezado antes. En los márgenes es un buen ejemplo de cómo entonces sí. Dice Almudena Hernando, el orden neoliberal está basado en un individualismo que niega lo imprescindible de lo comunitario y lo colectivo, los cuidados y los vínculos. Genera, por tanto, un concepto de lo público que se dedica más que a cuidar lo común, a resolver y a facilitar las vidas privadas. Coincido con Hernando en que el cultivo de lo relacional comunitario no es un tema de mujeres, sino la vía para experimentar seguridad y crear las condiciones básicas de supervivencia de la sociedad. Es preciso entonces hacer que lo comunitario pase al orden de lo político. A partir de aquí nos toca pensar cómo. Creo que no basta con darse cuenta y procurar cada cual alimentar un poco menos la fantasía de la individualidad. Convertir una cuestión relacional en una política requiere, estimo, infraestructuras, en forma de leyes y en forma de lugares puestos a funcionar, o lugares que ya existen, como los que comentaba Brigitte. El motivo social principal que hace que las familias se comporten como individuos competidores tiene que ver con el miedo. El mismo miedo que hace que una trabajadora no se enfrente a la mano que le da de comer y produce el efecto que contó Brecht en Madre Coraje. La guerra que te da de comer mata a tus hijos, la guerra que te da de comer te mata. El neoliberalismo ha conseguido que 1 más 1 sea igual a 1. Un salario más otro salario es ahora un solo salario que a duras penas permite mantener el núcleo de una familia modesta. Y el miedo continúa. Aquella independencia económica por la que se luchó nunca era, y lo sabíamos, independencia completa. No puede serlo nunca, y menos serlo en una sociedad desigual. Pero debería haber proporcionado fuerza y solo ha traído escasez, cuidados privatizados, cadenas globales de cuidados y más miedo. Un paréntesis para recordar que las cadenas globales de cuidados no son, como suele decirse, mujeres explotando a otras mujeres. Son cadenas de hombres y mujeres explotando a otras mujeres. Consiste entonces la infraestructura en acabar con la brecha salarial? No solo. Consiste en sostener e incrementar todos los instrumentos que puedan permitir luchar sin miedo. No propongo la renta básica universal, pues comparto la idea de a cada cual según sus necesidades. Hablo de intervenir en la lucha cotidiana por acabar con el llamado sesgo de la mercancía. Ante una carencia, el sector privado ofrece un servicio comercializado y el individuo lo toma y necesita más dinero para pagarlo y tiene más miedo en su trabajo porque necesita más dinero y tiene menos tiempo y energía para luchar o para participar en lo comunitario, sea un polideportivo o unas infraestructuras públicas para el cuidado y la dependencia que hagan la labor de cuidar algo compartido, más luminoso y aireado. Sé que es una tarea ingente, por eso opongo a la mercancía el sesgo de las infraestructuras y que no se entienda nunca infraestructura un gran campo eloico no aceptado. Si hay una buena educación pública, la familia tendrá menos miedo por sus descendientes y tendrá más voluntad y más fuerza para participar en lo comunitario. Si las leyes y las infraestructuras que esas leyes necesitan protegen de la violencia, el abuso y el acoso, habrá menos miedo y más libertad para fortalecer lo comunitario. Si la familia es cada vez menos normativa y todo tipo de personas y de vínculos tienen su apoyo a la hora de encontrar casa, educación, sanidad, trabajo y sustento y espacios para caminar entre árboles, entonces contribuir a lo comunitario no habrá de ser un acto de fortaleza moral, sino algo ligado a la vida y a las necesidades compartidas.
Es difícil, pero lo que propone el capitalismo es mucho más difícil. Propone la falta de lógica, el mandato horrendo de construir con una mano lo que vas a destruir con la otra. Consume menos porque estás acabando con el medio que eres y hace posible la vida, pero consume más porque si no lo haces habrá menos puestos de trabajo y la economía se hundirá. Se nos acusa de privar de negocio al capitalismo cuando se instala un comedor público o una red social distribuida, cuando se sustituye el principio del yo me lo he ganado por el yo soy porque somos, cuando se elimina una patente o se pide la creación de farmacias hospitalarias y se olvida que la privación procede de quienes se apropian de lo común. Pero es que además el declive del mundo al que nos enfrentamos solo puede afrontarse desde el control de la producción. El sentido nunca debió de ser producir más para seguir produciendo más. El sentido es producir y conservar los bienes y las infraestructuras que previa deliberación en común se consideran necesarios para poder vivir una vida buena. He hablado de neoliberalismo y de familia, no he hablado de democracia, porque la democracia es algo que a mi entender no hemos alcanzado, porque no puede darse una democracia con miedo. Y aunque somos valientes, y aunque hace mucho que aprendimos que a veces el río no es imposible de navegar, sino navegable, arriesgando la vida, queremos vivir allí donde las personas heroicas nos sean necesarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por tus aportes, tus reflexiones, ¿no?, de este sistema, ¿no?, absolutamente engarzado en sinsentido y en miedo colectivo y que realmente bueno, pues nos hace pensar siempre más allá de estas lógicas absolutamente individualistas, destructivas y que bueno, que entroncan realmente con un sistema, como decíamos antes con Brigitte, que lejos de construir, construye para destruir, ¿no? Es decir, que está construido para la destrucción de todas, todos y todos, y sobre todo también del planeta, ¿no? Nos parece muy importante todo lo que has planteado en términos de propuestas alternativas y bueno, tu reflexión final acerca de la democracia y el miedo creo que es enormemente sugerente. Ahora voy a dar paso a Justa Montero. Adelante. Sí, aquí. Eso es. Buenos días, bon día, egunon, buenos días. Comparto lo que ha dicho Brigitte, que no sabéis lo que es estar en una mesa y ver semejante entusiasmo, incluso antes de empezar a hablar, incluso antes de empezar a conversar, ¿no? Así que... que te tuviste que correr para que te da mucha emoción. Cuenta esa parte. No. Bueno, tenemos poco tiempo, son 12 minutos y entonces, claro, hablar de ya solo mencionar patriarcado, familia, democracia es como que se te vaya muchísimo tiempo y efectivamente hay que ir al grano. Yo quiero empezar con una referencia a algo que me parece muy sugerente que dice Wendy Brown cuando habla de que el capitalismo en su fase actual, neoliberal, dibuja un mundo sin corazón. Y quiero señalar algunas de las lógicas que explican esto. Es la lógica de cómo se ensalza ese sujeto individual neoliberal lanzado al mercado como si pudiera ser un sujeto autosuficiente y autónomo, sin además haciendo que aparezca como si no tuviera ningún tipo de posicionamiento en las jerarquías sociales, en la jerarquía de clase, de raza, etcétera, y por lo tanto sin estar atravesado en su actuar de ningún tipo de desigualdad, de ningún tipo de relación de poder. Es también una lógica que va de la mano de tratar de quebrar nuestra condición de seres sociales, de romper los lazos sociales y los lazos comunitarios, de quebrar ese espacio en el que desarrollamos parte de nuestras necesidades básicas de participar, de participación, de establecer cómo satisfacer esas necesidades, de identidad.
esos espacios en el que vivimos la exclusión, en que se vive el dolor de la exclusión y de la discriminación del sistema, pero también es ese espacio desde donde articulamos nuestras resistencias, nuestros procesos de revuelta. Por eso hay ese afán permanente de directamente criminalizar o indirectamente tratar de debilitar a un movimiento feminista tan potente como el que tenemos a nivel internacional y como el que existe en el Estado español, que tiene una mirada global y que sitúa el conjunto de los problemas en el centro de sus preocupaciones. Es también el proceso que tiene que ver con la privatización, no tanto de las necesidades, sino de cómo satisfacer las necesidades. Y ahí es, primero, donde encontramos la familia y donde encontramos también el terreno abonado para arrasar con lo público. Solo sabemos la gente que vivimos en Madrid, que vivimos en Andalucía, que vivimos en determinados territorios, sabemos perfectamente que esto no es un enunciado, que esto es algo que opera en nuestra vida cotidiana. Y como decía, ahí es donde encontramos a la familia. Por un lado, lo que el feminismo, de la mano de la economía feminista, ha venido señalando, ¿no?, como las funciones económicas no reconocidas de la familia, esas funciones económicas que tienen que ver con el trabajo de reproducción social, el trabajo de cuidados que las mujeres hacemos en los hogares fundamentalmente. Y, por otro lado, el hecho de que se reconozca y se refuerce lo que son los valores de la familia como institución. Porque ese sujeto liberal, aparentemente autosuficiente, en el que trata de convertirnos el capital a todas y a todos, necesita de la familia, necesita del trabajo de cuidados y de ese trabajo relacional que se hace en el ámbito de la familia. Y lo necesita como colchón, como amortiguador de todos los conflictos que se vive en ese espacio que va más allá de la familia. Luego entraré en lo que son los conflictos dentro de la familia. Pero quería señalar también un cuarto aspecto que nos atraviesa mucho y nos atraviesa mucho a las mujeres, que tiene que ver con esa necesidad del capitalismo neoliberal, patriarcal, etcétera, etcétera, que requiere del reforzamiento de estados autoritarios, que necesita de mucha mayor violencia institucional para tratar de imponer una salida, si es que la hay a estas alturas, está por ver, a la situación. Y de ahí las leyes Mordaza, de ahí las leyes de extranjería, de allí los CIES y de ahí también la protesta feminista contra ese... Y de ahí nuestra protesta también contra ese nuevo módulo de mujeres que se ha abierto en un CIE de Barcelona. Y es una lógica punitivista, es la salida, y lo tenemos ahora muy presente, la salida a la que se ha agarrado toda la derecha y también el Partido Socialista con su propuesta de cambio de la ley sí el sí, donde sitúa más cárcel, más penas como la forma de resolver lo que es la violencia machista, lo que es un conflicto social estructural del propio sistema. Porque eso al final no da tiempo de desarrollarlo, pero eso al final es una lógica que tiene que ver con el control y la necesidad de moralización de la vida y de los cuerpos de las mujeres como parte del disciplinamiento social que necesita el sistema. Recurro, como Belén, también a unas palabras de Melinda Cooper cuando dice que el liberalismo económico y el conservadurismo son expresiones igualmente constitutivas del capitalismo actual y, por lo tanto, las llamadas guerras, que ahora decir guerras pues tiene una connotación especial, pero bueno, las llamadas guerras culturales contra las mujeres, contra las y los migrantes, no están aisladas de la pelea por las condiciones materiales de vida y por esa pugna por la salida a la crisis económica, a la crisis del capitalismo liberal. Y ahí es donde yo creo que apunta precisamente el feminismo del que creo que nos reclamamos, compartimos y practicamos muchas de las que estamos aquí, igual todas, no sé, que es ese feminismo interseccional que plantea
que plantea el hecho de que la reproducción social y el trabajo de cuidados de las familias forma parte del mismo proceso económico, que plantea, recogiendo lo que dicen las compañeras trabajadoras del hogar del grupo de territorio doméstico, que hay que politizar las ollas, que ese trabajo y esa división sexual del trabajo es estructural a este sistema y supone una confirmación de la subordinación de las mujeres, ¿no? Es una división del trabajo que nos convierte a las mujeres, que explica por qué las mujeres somos las primeras movilizadas y las que luchamos ante los desahucios, gracias Olga por esa película, y por la pobreza energética. Y ahí están las compañeras de la Cañada para atestiguarlo, y por la privatización de la sanidad. Y por eso, todo eso son reivindicaciones feministas, y por eso, todo eso forma parte también de la agenda feminista en concreto para este 8M. Ese feminismo interseccional que hace una crítica también al sujeto neoliberal, y han hablado también las compañeras anteriormente, y que abre lo que es no solamente al sujeto neoliberal, sino todo el cuestionamiento de lo que es el propio sujeto mujeres, y abre el sujeto a toda la diversidad dentro del contexto de la justicia social. Y aquí volvemos a encontrar a las familias. Las familias se presentan como el espacio necesario de seguridad, de protección y de apoyo frente a la dureza de la vida cotidiana, fuera de esos marcos familiares. Y esa es la paradoja de la familia, porque eso es una parte y es toda la contraria. La familia son las dos cosas, porque no abordar una crítica, un análisis crítico y estructural de la familia, lo que hace es invisibilizar la violencia que sufren las mujeres, en el marco de la familia. Es dar pábulo a unos valores en el contexto neoliberal que esconden precisamente eso que dicen que la familia tiene que hacer, ¿no? El apoyo mutuo, el apoyo comunitario, la seguridad frente al escándalo del neoliberalismo, ¿no? Porque esconde también la dedicación de las mujeres al trabajo de reproducción social, niega el tiempo para las mujeres cuidadoras, porque esconde también todo un entramado legal que al calor de la ley de extranjería marca las familias de las personas migrantes, marcadas también por esos reclamos de neoliberalismo que generan las cadenas globales de cuidados. Y porque las condiciones de precariedad de los salarios de las mujeres, cuando los tienen, y del mercado de la vivienda, refuerzan la institución porque hacen imposible que las mujeres puedan romper relaciones que no quieren para buscarse una vida más allá del marco cerrado de su casa y su relación de pareja establecida, ¿no? Como señala Nuria Labao, que ha trabajado mucho y ha escrito mucho sobre la familia se ha ido transformando gracias a las luchas feministas, gracias a las luchas sociales. Y hay muchas mujeres, personas trans, cuerpos disidentes, que han ido abriendo los marcos de los vínculos, ¿no? Y hacen que como ese espacio de seguridad, de cobijo y de lazos sociales se ha ido construyendo sobre la base de dejar al descubierto esa ambivalencia de la familia que antes hablaba, el ser una parte de ese espacio de armonía y ser precisamente quien provoca la violencia y el desajuste y la desigualdad de las mujeres, ¿no? Digamos que esto se genera a partir no solamente de planteamientos más en el terreno de la teoría, de la reflexión. Esto lo llevan adelante a partir de mujeres, cuerpos disidentes que se exponen y realizan prácticas desde otras lógicas y desde otros valores. Y lo hacemos también todas y todos cuando valoramos y cuando exponemos lo que son los valores de los trabajos de cuidados y los aplicamos a las relaciones también personales. Por eso, hoy
lo que se plantea no, es cómo transformar esa familia y cómo, sobre todo, abrir otros espacios y otros vínculos familiares. Y esto las feministas tenemos además antecedentes, tenemos nuestra propia genealogía. Cuando en el 78 muchas criticamos y nos opusimos a la Constitución que se aprobó, uno de los apartados que se denunciaban era precisamente que no se contemplaba la posibilidad de derechos más allá del marco estricto del matrimonio y de la familia. Así que, compañeras, esto no es nada nuevo, tenemos nuestra historia. Y ya para acabar, quería decir que todo esto nos lleva a imaginar y a pensar, en realidad, qué mundo queremos habitar, cómo queremos vivirlo y cómo queremos relacionarlo, cómo construir vidas y ecosistemas sostenibles para todas, todos y todos, y qué comunidad y qué vida queremos construir en común. Y eso hacerlo sin caer en dos cosas que me parecen problemáticas. Una, en la nostalgia de un pasado, una nostalgia que lleva a plantear de forma idealizada la familia cuando eran familias y son familias fuertemente patriarcales, y aquí particularmente puesto que era en el marco de una dictadura, que eso nada tiene que ver con dar valor y revalorizar lo que hicieron madres y abuelas. Y por otro lado, el siguiente problema es no mitificar ese futuro comunitario, porque ese futuro comunitario que está por construir si se hace desde el cuestionamiento de todas las jerarquías sociales y todas las desigualdades sociales, si no estaremos construyendo una trampa. Por eso yo creo que la potencia precisamente que tiene el feminismo está en la posibilidad de abrir esa esperanza para las mujeres, de unas vidas distintas, de una sociedad distinta, de unas comunidades distintas, frente a la lógica de los mercados, frente a la lógica también de esas batallas moralizadoras a las que nos vemos sometidas hoy, en concreto, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países. Muchas gracias, Justa, por tu intervención. Ha sido realmente maravillosa. Bueno, plantear eso, ¿no? Desde politizar las ollas a plantear esa memoria, pero desde luego desprovista, digamos, de nostalgias y de ataduras para hacer un futuro que es el que nosotras y nosotros y nosotres consideramos que nos libera y que realmente pueda ser trascendente, ¿no? Es impresionante, ¿no?, cómo planteamos precisamente digamos que ese enfoque absolutamente rupturista con una familia funcional al sistema capitalista y que por supuesto que está por construir, pero que estamos construyendo también nosotras. Gracias. Y bueno, ahora voy a dar la palabra a Olga Rodríguez. Olga. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con todas vosotras, a las que sigo, admiro, que me nutrís con vuestras palabras, con vuestro pensamiento. Amigas como Justa y todas las que estáis aquí, gracias por venir y gracias a las organizadoras. Bueno, Melinda Cooper, está claro que hoy va a ser una de las nombradas. Voy a empezar también con una cita de ella. El discurso de los valores de la familia fue fundamental para la revolución conservadora y de libre mercado en los años 80 y sigue ejerciendo una profunda influencia en la vida política occidental, ha escrito Melinda Cooper. Sabemos que el neoliberalismo es ese sistema que reduce el Estado a lo mínimo, que impone recortes en derechos fundamentales y en presupuestos pues para la salud, para la educación, para el bienestar, e identifica a la familia como una alternativa total al estado del bienestar. O sea, la responsabilidad que tendría que asumir el Estado recae sobre la familia. Se favorece el sector privado, la ley del más fuerte, la desigualdad social.
Como impone todos estos recortes y este modelo, el trabajo que debería asumir el Estado lo asume la familia. Y claro, en una sociedad heteropatriarcal, eso supone que recaiga fundamentalmente sobre las mujeres, con menos empleos de calidad, salarios más bajos o complementos salariales o menos complementos salariales, con doble o triple trabajo y, sin embargo, uno o ninguno pagado. Por tanto, ¿qué hacer? El Estado debe garantizar la igualdad en la familia, la igualdad en la sociedad y asumir su responsabilidad, garantizando los derechos sociales universales que nos son negados: la salud, la educación, el bienestar, el tiempo de ocio, el tiempo para la creación y para nuestro desarrollo intelectual y personal. Y por eso son precisas las políticas feministas que permitan, que fomenten una educación feminista en los colegios, en los institutos, desde la escuela infantil, que permitan derechos fundamentales como la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual y reproductiva como eje transversal de los programas educativos y muchas políticas de igualdad que faciliten el desarrollo de libertades para las mujeres, con protección contra todas las violencias. Y en eso, como periodista, he de decir que es fundamental el papel de los medios de comunicación. Hay una mesa en la que hablan de ello, pero esto es fundamental, porque si desde los medios de comunicación se siguen reproduciendo mensajes heteropatriarcales y neoliberales, no podremos avanzar todo lo que debemos avanzar. Bueno, yo soy fundamentalmente periodista e investigadora. He cubierto muchas guerras, como decía María antes, pero aquí en nuestras sociedades también hay otras guerras. Guerras sin balas. Y las tenemos y las vemos todos los días en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Guerras sin balas que atraviesan a la gente más discriminada, que atraviesan a la gente que está afectada por estas políticas despiadadas neoliberales y por el heteropatriarcado. En el guión de la película En los márgenes, que estrenábamos hace unos meses, yo soy co-guionista de esa película. Para escribirlo, observábamos una y otra vez cómo en las asambleas por el derecho a la vivienda el 80% de ellas están integradas por mujeres, como supongo que muchas sabéis. El no tener garantizado el derecho a la vivienda en una sociedad heteropatriarcal puede afectar mucho más a las mujeres, que además normalmente no solo están afectadas por el riesgo de desahucio, están afectadas por todo tipo de violencias, por la violencia en el mundo laboral o por la falta de empleo, por la violencia de género, etc. Y ahí, cuando una mujer intenta, a través de lo colectivo, de la lucha colectiva, darle la vuelta a la vergüenza, que eso es lo que hacen las asambleas de vivienda, las plataformas por el derecho a la vivienda. Se nos dice que nos tiene que dar vergüenza no llegar a fin de mes. Se nos dice que nos tiene que dar vergüenza no encajar, cuando es imposible encajar, en los moldes de un sistema que una y otra vez va a premiar solo a un sector privilegiado y a los más fuertes a través de la ley del más fuerte y del sálvese quien pueda. En estas asambleas de vivienda se le da la vuelta a la vergüenza. Y se señala a un modelo responsable y a una serie de entidades responsables que hacen que veamos cómo todos los días sigue habiendo más de 100 desahucios en este país. Y en estas asambleas integradas fundamentalmente por mujeres, observamos varias cuestiones que me parecen interesantes. Una de ellas, cómo muchos hombres dan un paso atrás, porque asumiendo el rol tradicional, conservador, patriarcal, en el momento en el que no pueden ejercer el rol de proveedor del hogar, sienten mucha vergüenza y quieren esconderse bajo la tierra y se van y no quieren luchar. Y además consideran que es vergonzoso luchar. Mientras que muchas veces ellas dan un paso al frente y descubren de lo que estaban hablando aquí las compañeras, que lo que no podemos solas, lo podemos juntas, que creando tribu y comunidad ya no estás sola y a lo mejor al final también te desahucian, pero tu vida ha cambiado por completo, porque se teje unas redes de comunidad y se enhebra codo con codo construyendo tejido social.
Y esto es realmente interesante. En las calles no hay nada para ellas, no hay más que soledad, desarraigo, falta de ayudas públicas. No es la familia la que las salva, es la comunidad, las redes de solidaridad. En los márgenes también contamos un caso basado en tantos casos reales, que es al principio de la película cuando encuentran, policías llaman a la puerta de una casa, hay una niña sola, a la policía le ha avisado el vecino y la policía piensa que la niña está abandonada. ¿Qué es abandono? Está sola en una casa en la que hace frío, en la que hay humedades, la niña acaba de cortarse porque estaba cortando su rebanada de pan por la mañana antes de ir al colegio y sangra. Y ante eso se la llevan a un centro de tutela de menores. El otro día, hace 4 días, salía publicada una noticia: detenida una mujer por dejar sola por la noche a su hija de 4 años por irse a trabajar. La niña lloraba, tenía hambre. Bueno, desconocemos este caso concreto, no tenemos todos los datos y quizás sea un caso de abandono y maltrato mayúsculo, pero quizás no. Sin embargo, de inmediato observamos que los enfoques y los comentarios son: qué mala madre, deja sola a su hija. Ante algún comentario tímido que dice, bueno, tiene que trabajar, no tiene con quién dejarla, se contesta, pues que no tenga hijos, que asuma la responsabilidad en sus decisiones. Sin embargo, sabemos en qué mundo vivimos. Vivimos en sociedades donde hay un enorme espacio, por ejemplo, a los preceptos religiosos que criminalizan no solo la interrupción voluntaria del embarazo, sino también la educación sexual y reproductiva, incluso el uso de anticonceptivos, y que sigue siendo difícil instalar esta educación en colegios e institutos. El problema de esta mujer es que es pobre y está sola, y por tanto tiene que trabajar. O la deja sola o no le da de comer, o la deja sola o no tiene techo. Pero además, decida lo que decida, es ya estigmatizada, va a serlo como mala madre. Forzarte a esta extrema crueldad es lo que es producto de un sistema neoliberal. La creencia de que la sociedad es un conjunto de individuos, lo decía Justa, ¿no? Y recordaba yo esa frase que decía Margaret Thatcher: no existe la sociedad, existen las personas. Esa creencia implica un sálvese quien pueda, que en una sociedad heteropatriarcal recae sobre las mujeres. Y hay una ausencia de responsabilidad del Estado. Si te va bien, es por tu culpa. Si te va mal, es por tu culpa. Si solo endeudándote, creo que ahora la compañera va a hablar de deuda, pero claro, es que el modelo neoliberal tampoco se puede describir sin la deuda que recae una y otra vez sobre la gente. Una deuda que no quiere asumir el Estado, ¿no? Si solo endeudándote puedes tener una vivienda y acceso a una vida digna, se te cierran los amplios horizontes y queda la perpetuación de un tipo de familia determinado, conviviendo bajo el mismo techo, porque nunca van a ser posible dos, con un modelo en el que prima la consecución mensual de una cantidad de dinero para pagar esa deuda, lo que implica un modelo de vida, de relación, y también la prioridad dentro de la familia, en el seno de la familia, a quien más gane, que suele ser habitualmente, a día de hoy todavía, ya sabemos quién, ¿no? ¿Qué hacemos con la familia?, formulaba María, nos formulaba en las conversaciones que hemos tenido por email las ponentes. ¿Qué vínculos y qué comunidad queremos construir? Bueno, una comunidad diversa, inclusiva, solidaria, tejedora de redes solidarias, constructora de espacios donde podamos desarrollarnos como pájaros libres al libre vuelo, como decía esa hermosa canción de Mercedes Sosa. La familia tiene que ser muchos modelos de familia y siempre insertada en una comunidad, con enormes vínculos con ella y formando parte de ella. Y nos preguntaba María también, ¿qué proyecto democratizador y por tanto feminista ofrecer frente a planteamientos nostálgicos que significan un retroceso a los derechos feministas? Bueno, esto es como lo de las guerras, ¿no? Se nos dice a menudo que las guerras, las operaciones militares, las invasiones van a traer democracia y que tienen fines humanitarios. Eso podría ser así en un mundo idílico, pero no vivimos en un mundo idílico. Y los unicornios, pues desgraciadamente no existen. Y en este mundo, la familia no es ese concepto idílico de anuncios maravillosos en el que todos son felices.
La familia puede ser un espacio de violencias, de discriminación, de abusos o desigualdad y, de hecho, como bien sabemos, a veces lo es. Afortunadamente vivimos una época en la que todo esto está pudiendo colocarse gracias al movimiento feminista en la agenda pública y en el debate público, y se está hablando y pensando colectivamente sobre ello, y se ha logrado que tomen conciencia de ello nuevos sectores antes ajenos. No hay un proyecto democratizador sin proyecto colectivo y sin políticas públicas que lo afiancen y lo garanticen, sin políticas públicas que inviertan más y mejor en esos derechos sociales fundamentales, salud, educación, bienestar, y que desarrollen garantías para que el feminismo sea posible. Y, por supuesto, hay que seguir trabajando para concebir otros modelos de relaciones sentimentales alejados del amor romántico, dependiente, tóxico, explotador, sostenedor de clásicos roles que a menudo terminan debilitando y reduciendo a las mujeres y suponiendo incluso, en los casos más extremos, un peligro mortal. Frente a ello, necesitamos modelos que sean constructivos, creadores, facilitadores de la libertad y del desarrollo de las mujeres. Como decía una maestra, el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Para una vida digna, compañeras, sabemos bien, como decían muchas, que se necesita un libro y un pan. Y sin el pan garantizado, sin el techo garantizado, ¿qué familia, qué democracia, qué vida digna y qué leches? Y por último, estamos viendo el ataque feroz contra la democratización de todos los espacios, contra políticas sociales. Este ataque es enorme. Ante el avance del feminismo y de más democracia y justicia social, vemos un afán por mantener todo como está. Es un afán tal que en ese empeño se están abrazando incluso más conservadurismo e incluso la normalización de postulados de extrema derecha que pueden resultar útiles a aquellos que quieren impedir avances. Esta época está quedando definida como aquella en la que se asumieron discursos deshumanizadores en demasiados lugares, contra las personas LGTBI+, contra el feminismo y las feministas, contra las antirracistas, en pos de discursos securitarios que justifican más muros, más fronteras, más violencias, más racismo, más machismo y patriarcado, más homofobia y transfobia, más guerra y ridiculización de quienes pensamos en vías para la paz, más discursos que fomentan el miedo al otro, al diferente, todo ello en nombre de la libertad, de la democracia y de nuestra seguridad. Por eso necesitamos más feminismo y, por tanto, más democracia. Cuando llegue la cordura, a mucha gente le gustará decir que llevaba tiempo participando de ella. Desde los movimientos feministas podremos decir, ¡ja! Gracias. Muchas gracias, Olga. Bueno, nos quedamos con ese ejemplo que ponías, ¿no?, tan importante del derecho a la vivienda como ese derecho llave que permite garantizar tantos otros, y cómo realmente la privación de este sistema capitalista y voraz de un derecho fundamental va acompañado de esa vergüenza, culpabilización y otra serie, digamos, de espirales de violencia que es impresionante, desde luego, el ejemplo que ponías de cómo las asambleas de ayuda mutua, de apoyo, de personas pues con desahucios, de personas privadas de ese derecho a la vivienda, son espacios horizontales y, desde luego, aunque en algunos casos no se nombren así, son prácticas absolutamente feministas. Gracias, Olga. Y ahora le doy la palabra a Lucy Caballero y luego tenemos a Iracy en la pantalla. Adelante, Lucy. Ahí va. Bueno, qué difícil porque ya se dijo todo. Creo que no voy a citar a Melinda Cooper. Bueno, para mí un placer estar con estas compañeras y con todas ustedes. La verdad es que
un honor ser parte de este evento. Y bueno, cambié varias veces la intervención a partir de lo que fui escuchando, porque bueno, obviamente no quiero repetir lo que también dijeron las compañeras en distintos sentidos, ¿no? Quedó muy bien planteada, creo que dónde nos encontramos en la relación entre estos términos, democracia, que bueno, nadie se hizo tanto cargo de la palabra democracia, pero entre familia, neoliberalismo y democracia. Así que pensé que por ahí podía aportar, hablar un poco también desde la experiencia del trabajo político, ¿no? No tanto traer por ahí definiciones teóricas, sino compartirles, aunque con muchas ya venimos compartiendo esto, un poco esta pregunta por cómo hacemos desde los feminismos y también, ¿no?, pensando en políticas públicas para tomar hacer estas conexiones que no son conexiones que aparecen a priori y que siempre tenemos que estar de alguna manera diciendo, bueno, ¿por qué la lucha por la vivienda es feminista, ¿no? O explicándonos y también haciendo un trabajo sobre los propios conflictos que genera, sobre la propia conflictividad que genera el neoliberalismo, ¿no? Eso hacemos las feministas desde hace un tiempo. Por eso inicio la intervención situando, ¿no? Estamos hablando de un feminismo, de una ola o de un ciclo de luchas feministas que podríamos decir que es un ciclo de luchas feministas antineoliberales, pero no porque eso esté dado a priori, sino por el tipo de herramientas que utilizamos en este ciclo de luchas, donde la huelga es una herramienta principal, una huelga que pone en discusión los mandatos de género, que politiza la reproducción social, una huelga que justamente en los procesos más virtuosos permitió poner en escena los trabajos más desvalorizados, politizar también eso, qué pasa cuando ese trabajo no remunerado lo hacen las compañeras migrantes, cuando ese trabajo se hace sin derechos y cómo esta huelga nos permitió poner en evidencia todo este mundo del trabajo en una clave feminista. Entonces, estamos en un ciclo de luchas de un feminismo que podríamos decir que es antineoliberal por esta herramienta, por la herramienta tan importante que utilizamos de la huelga, por el tipo de sujetas y sujetes que están involucrados en este feminismo. Nosotras en Argentina hablamos de feminismo popular, ¿no? Un feminismo que, al contrario es un feminismo que surge de las organizaciones sociales, que está en las organizaciones sociales, en las organizaciones que luchan por la vivienda, en las organizaciones que luchan por el acceso a la tierra y que al mismo tiempo está fuera. Y eso es también lo que lo hace, creo que tan interesante, ¿no? Este feminismo que está dentro y afuera de todos lados. Pero también porque creo que pudimos poner en cuestión ciertos lugares subjetivos que nos propone el neoliberalismo, ¿no? En Argentina hay una consigna muy importante que es ni víctimas ni emprendedoras. No somos ni víctimas ni emprendedoras, somos otra cosa, no sabemos qué, pero no somos ni víctimas ni emprendedoras. Pero entonces, estas conexiones para que este feminismo sea antineoliberal y para que pueda confrontar con el extractivismo inmobiliario, financiero, es un trabajo político permanente que implica llenar de feminismo las luchas y al mismo tiempo al mismo tiempo algunas luchas desarrollarlas desde el feminismo, ¿no? Y entonces es un trabajo de conexiones, es un trabajo de alianzas. A nosotras cuando empezamos a hablar de deuda, ahora voy hacia eso, en el colectivo Ni Una Menos, nos empezaron a atacar desde los medios de comunicación diciendo, bueno, chicas, pero ustedes tenían que hablar de la violencia, ¿por qué están hablando de la deuda, ¿no? Empezaron a decirnos eso y bueno, una vez yo le contesté a un periodista, bueno, vamos a hacer la huelga un día contra la violencia y otro día para los motivos, los tenemos que separar.
Pero bueno, eso fue todo al feminismo no se le permite salir de la violencia muchas veces, y eso también pasa incluso en el campo del Estado, ¿no? Es muy difícil meterse con esas discusiones y decir que esas discusiones son feministas. Pero después vemos lo que contaban las compañeras recién, que cuando te das cuenta el otro día hablando con un compañero que está en la lucha por los alquileres en Argentina, decía, bueno, el 80% de quienes consultan son mujeres, como decía la compañera, y sin embargo tenemos que estar todo el tiempo dando razones de por qué estas luchas son feministas. Entonces, un poco contarles cómo fue ese trabajo político en Argentina. El movimiento feminista, la masividad del movimiento feminista en Argentina coincidió con el proceso de endeudamiento más acelerado de nuestra historia en el gobierno ultra neoliberal de Mauricio Macri. Entonces pasaba esta imagen tan de alguna manera tan perturbadora, que era muchos cuerpos en la calle, nosotras muy movilizadas y al mismo tiempo el gobierno tomando una cantidad de deuda que lo que estaba haciendo era hipotecarnos el futuro y la posibilidad de hacer cosas estando en la calle, ¿no? Esa imagen que para nosotras es una gran paradoja, ¿no? Y entonces empezamos a discutir cómo ese endeudamiento externo, por un lado, implica recortes en el presupuesto para atender la violencia, pero también para que podrían dar soluciones de vivienda, que podrían dar soluciones de diverso tipo. De hecho, el primer pedido del Fondo Monetario Internacional en el año 2018 al gobierno fue dar de baja las moratorias previsionales, ¿no? Que son la posibilidad para muchas mujeres que no tienen aportes, la posibilidad de pagar una deuda, los aportes al Estado en cuotas y poder jubilarse. Entonces, en ese momento, con las compañeras sindicalistas salimos a confrontar esa discusión, esa exigencia del Fondo Monetario Internacional, diciendo justamente que el Fondo Monetario venía sobre todo por los derechos de las mujeres, ¿no? Por los derechos de quienes necesitan por ahí más políticas de seguridad social, más políticas distributivas. Y entonces empezamos a discutir esa deuda externa que implica una afectación de los derechos humanos en términos de presupuesto, pero también cuando el gobierno de Mauricio Macri dio de baja ministerios, sacó el Ministerio de Trabajo, sacó el Ministerio de Educación. Eso se traduce en mayor trabajo no remunerado. Y un tercer impacto de este endeudamiento fue la aparición de un gran proceso de endeudamiento privado, ¿no? En Argentina no se había visto hasta ese momento algo tan extensivo. Muchas familias asumiendo de manera privada los costos de la crisis económica. Y nosotras, además, con la compañera que hicimos este trabajo, con Vero Gago, notamos además que ese endeudamiento estaba feminizado, ¿no? Un gran proceso, una crisis económica que hizo que se cayeran los ingresos, el poder adquisitivo de los subsidios y los salarios, y se empezara a completar eso que no alcanzaba con deuda, una deuda que se volvió obligatoria y que estaba muy íntimamente relacionada con el lugar de jefas de hogar de las mujeres. Es decir, hablamos de feminización del endeudamiento y sobre todo de mujeres que tienen mucha carga de trabajo no remunerado, que terminan además endeudándose para comprar, adquirir bienes y servicios ligados a la reproducción social, ¿no? Además, como si fuera un castigo patriarcal la deuda, ¿no? Entonces empezamos a tratar de entender por qué tenemos que hablar de esa deuda desde una mirada feminista. Y encontramos justamente que la deuda, más allá de que se proponga como un mecanismo abstracto, separado de los cuerpos, tiene un aterrizaje concreto en la vida cotidiana y que genera, nosotras hablamos de economías de la obediencia, ¿no? Muchas compañeras nos decían, yo tengo que asumir la deuda porque soy yo la que está a cargo del hogar, pero estar endeudada no me permite decir no cuando quiero decir no, porque tengo que seguir en este hogar, porque estoy endeudada, porque si dejo de pagar me va a traer consecuencias a mí. Y entonces
la deuda aparece como algo muy abstracto, pero sin embargo tiene un ensamblaje muy concreto en la vida cotidiana y que implica una moralización, ¿no? También citando a Melinda, aunque lo dijeron muchas otras y otros, no hay deuda sin moralización, sin la figura de las buenas pagadoras, de las madres responsables, de las que harían cualquier cosa para sostener su economía en un momento de crisis. Y por tanto podemos hablar que esa deuda es una manera de privatizar en cada casa los costos de las crisis económicas. Y esa asunción de esa crisis generalmente está, como decía, feminizada. Y entonces ese endeudamiento para nosotras es una discusión muy importante también de cómo aparece la discusión entre deuda y familia, ¿no? ¿Cuál es esa conformación de esos hogares que generan que las que asuman las deudas sean las mujeres generalmente, ¿no? Y por eso entendemos que cuando nosotras ponemos en crisis ese modelo de familia, también estamos poniendo en crisis, ¿no? Obviamente, una manera de resolver la crisis económica. Y por eso la reacción patriarcal. La reacción patriarcal y neoconservadora es justamente una respuesta ante lo que nosotras ponemos en cuestión, lo que nosotras, desde donde nos desplazamos y que genera, que pone en cuestión la forma en que el capitalismo necesita que asumamos las crisis, ¿no? Y en ese sentido me parece que es, ¿cuánto me falta? 3 o 4 minutos. Bueno, ahora voy con democracia, no. Y quería contarles, tomando como disparador las anteriores intervenciones de un trabajo que estuvimos haciendo en la pandemia, ¿no? Con esta idea de casa, que me pareció muy estimulante, como lo plantearon, ¿no? Bueno, la pandemia significó, sabemos, ¿no? un momento de reclusión y donde muchas tuvimos que estar en esas casas y nos encontramos con, esto era de lo que me había ido en las manifestaciones, bueno, ahora lo tengo que estar 24 horas. Y desde nosotras, desde Colectivo Ni Una Menos, armamos la consigna de la casa no puede ser un lugar donde hay violencia machista ni especulación inmobiliaria, ¿no? Y tratando de hacer un trabajo de justamente esta conexión entre lo que sucedió en la pandemia como crisis habitacional y las demandas del movimiento feminista. Y les voy a leer una parte de una nota que escribimos, que dice: la crisis actual intensifica la división entre propietarios y no propietarios en una clave familiarista. Porque cuando no se puede pagar el alquiler por la restricción de ingresos, la vivienda heredada o conyugal se refuerza como un único modo de asegurar la casa, excluyendo realidades como las de la población LGTBIQ+, generalmente desheredada y con otras formas de convivencia más allá de la conyugalidad heterosexual, cis heterosexual. Así, cuando los subsidios y salarios no alcanzan, la propiedad familiar se transforma en la vivienda disponible, ratificando que ese derecho se hace casi imposible de ejercer por fuera de la jurisdicción de la familia. La casa, de este modo, vuelve a ser el lugar desde el cual reordenar lo que estábamos desordenando, además de ser el espacio donde históricamente se fijaron los mandatos de género asociados a las tareas de reproducción, con sus largas jornadas de trabajo invisibilizado. Cuestionar a qué le llamamos casa es también problematizar la asunción de manera privada de la responsabilidad de la crisis. El movimiento feminista, fuerza de movilización callejera, de organización política, cuestionó tanto la romantización del hogar como la familiarización de sus contornos. De modos diversos y transversales se puso en discusión el acceso a la vivienda, desacoplándolo del mandato de familia heterosexual. A la vez que se denuncia la casa familiar como un espacio inseguro muchas veces para mujeres, lesbianas, maricas, travestis, intersex. Al mismo tiempo se construyó en muchos casos otra experiencia de ocupación del espacio, especialmente en otros usos de la calle y de la ciudad. Si todo régimen de propiedad trae aparejado un orden sexual y de división del trabajo, también es en el modo de marcar contornos, movimientos y fijaciones en el espacio. Por eso la propiedad hoy está en el centro del debate, porque mapea y señaliza la batalla por los límites que intenta una y otra vez relanzar el capital en sus formas más brutales. El repliegue familiarista de la propiedad
del que hablamos implica también asegurar trabajo doméstico gratuito de los no propietarios y las no propietarias. Por eso, compañeras, creo que este año tenemos que ir juntas y más fuerte que nunca a la huelga feminista. Dejo acá. Bueno, muchas gracias, Lucy. Nos convoca el llenar de feminismo todas las luchas y hacer esas conexiones que el sistema no quiere que hagamos, ¿verdad? El familiarismo es muy interesante también, vuestra reflexión sobre la casa, ¿no? Como, digamos, entidad familiarista y disciplinante y excluyente de quienes, bueno, pues no son funcionales al sistema capitalista neoliberal, ¿no? Y muy importante también la conexión con todo lo que han comentado las demás compañeras y que al final todo desemboca, queramos o no, efectivamente, en hablar de democracia o en falta de democracia. Va a terminar ahora online, vamos a darle la entrada a Iracy Hasler, que nos habla... A ver el sonido. Desde Chile. ¿Se oye? Sí, muy fácil de convencer. ¿No se oye? A ver. Hola, no sé si me... Habla un poco, Iracy. Sí, estoy hablándoles. Sí, no se oye. No se oye. No. ¿No me pueden escuchar? No. ¿Tú nos escuchas? Sí, ella sí nos escucha. A ver, habla. Habla ahora. Hola. Diría que se nos está yendo mucho el tiempo, entonces lo que vamos a hacer, si os parece, voy a pedir que hagan la ronda de cierre y Iracy puede hablar también al final, por supuesto con el tiempo que tenía ella asignada, pero para no perder más tiempo en las cuestiones técnicas. ¿Se va resolviendo mientras hacemos la ronda de cierre de las demás compañeras? Iracy, siento el inconveniente, pero de esa manera puedes hacer tú, digamos, como una ronda de cierre ampliada. Ya siento muchísimo, pero es que estamos fuera ya de hora. Ok. Bueno, pues... Sí, a lo mejor mejor, ¿no? Si alguien pregunta... ¿Y qué sería una ronda de cierre? ¿No tiene que hablar la gente? Estamos ya fuera de tiempo. Que precisamente pudierais hacer una o dos. Yo creo que que dialogarais, digamos, entre un poco lo que habéis hecho, o sea, planteado. Es que no nos va a dar tiempo, justo. O sea, si queréis contestar, si queréis volver a hablar todas. ¿No podemos Sí, perfecto. Bueno. A ver, estamos aquí un poco gestionando los minutos finales porque entre que hay un problema técnico que espero que se esté resolviendo. Que decíamos que en vez de dar nosotras esos 5 minutos que pudieran intervenir... No, si ella nos oye. ¿Nos oyes, Iracy? Parece que es problema de la salida de tu micrófono. Comprueba el nivel de la salida de tu micrófono, por favor. ¿Está en los ajustes de audio? Está en los ajustes de audio. Ahí tendrías que subir a tope el volumen, entiendo. No. A lo mejor está... O sea, que nos diga cómo está. Que nos digas cómo está y se gestiona. Antes se probó y se escuchaba bien. Hace 5 minutos antes de que empezara.
Parece que antes estaba bien y ahora se está dificultando. Teníamos planteado, mientras se resuelve, por supuesto, la intervención de Iracy, aquí ha habido una asamblea, una autogestión de tiempos y las compañeras de la mesa han planteado que a propuesta de Justa y creo que de Brigitte y de alguna otra compañera, los minutos de cierre los han cedido para que al menos haya 2 intervenciones del público y luego su devolución sea de 1 minuto escaso, porque si no, de verdad que se nos va el tiempo. Adelante si hay, pero a lo sumo 2 palabras que con rapidez. Un micrófono, sí. Sí, tiene que ser algo un poco ágil. ¿Alguien quiere intervenir? Pero bueno, entonces, ¿dónde? Marilyn. Ahí justo debajo de la cámara. ¿Dónde está esa compañera? Vale. Gracias a todas las ponentes, ha sido una fantasía escucharos y gracias por hacernos pensar siempre que es la única forma que tenemos pensar juntas para emanciparnos. Y yo quería aprovechar este momento para recordar que hay 2 mujeres mayores que se han quedado fuera porque no han sabido inscribirse a través de los procesos y no tienen acceso a lo digital. Entonces, el contenido de esta mesa, que hablaba mucho de la exclusión y la desigualdad, no se nos puede olvidar que no se quede solo en el contenido, sino que también influya en las estructuras y que esas mujeres también estén aquí sentadas, sea con digital o físicamente o como sea. Gracias. Gracias por tu aportación, compañera, por supuesto. ¿Y una segunda mano que hay ahí arriba? ¿O dónde? Ese cartelón son las nicas. Las nicaragüenses, compañeras. ¿Dónde el cartel, Marilyn? Uy, no sé yo si va a llegar ahí. Ahí. Perfecto. Vale, gracias. En un panel que lleva la palabra democracia en su título no podemos dejar de nombrar la dictadura brutal que vive Nicaragua, la criminalización de todas las feministas, de todas las defensoras, de toda la ciudadanía que tiene 0 derecho a nada, ni a hablar, ni a organizarse. Recientemente han excarcelado, porque no han liberado, a 222 personas presas y presos políticos que han estado sometidos en condiciones de tortura, pero los han excarcelado, los han desterrado. Les han quitado su nacionalidad junto a otras 94 personas después, entre ellas hay más de 100 mujeres, y las feministas nicas están en el exilio, en el destierro o en Nicaragua sin poder expresarse absolutamente en nada. Entonces, ahí, en esas familias de las presas y presos políticos han sido las mujeres también quienes han sostenido y quienes siguen peleando por justicia y por democracia. Y en un país en el que los derechos sexuales y reproductivos están totalmente negados, el aborto penalizado en todas sus causas y sabemos lo que eso significa para las mujeres. Entonces, quisiéramos solamente una palabra de solidaridad de la mesa con nuestras hermanas feministas porque necesitan mucho aliento para seguir resistiendo o dentro de Nicaragua o en cada rincón del mundo donde andamos. Gracias. Sí, no sé si está ya lista la conexión con Iracy. Bueno, pues gracias, compañera, por supuesto. Vamos a dar entonces a la mesa unos minutos para que hagan
una ronda de reflexiones. Me da muchísima pena, la verdad, porque Iratzi forma parte de la mesa y desde luego era importante escucharla, pero se está yendo el tiempo de una manera que, si no se resuelve el problema de sonido, nos hace, digamos, inviable. Entonces, diría que fuésemos haciendo la ronda, compañeras, y que cierra, bueno, a quien la... Sí, yo quisiera sumar un pedido de solidaridad con las compañeras de Perú. Están siendo en este momento... Sí. Perseguidas, criminalizadas, asesinadas, están pidiendo la renuncia de la presidenta mujer, entre comillas, Baluarte. Así que un abrazo y mucha solidaridad para el pueblo de Perú. Bueno, yo quiero aprovechar dicen por aquí las compañeras que también el apoyo a la lucha de las mujeres de Irán. Yo solo quería añadir que, bueno, en esta mesa, y eso que no hemos podido tener diálogo, y a lo largo de las distintas mesas seguro que nos salen 1000 motivos y 1000 propuestas para salir a las calles este 8 de marzo. Y me vais a permitir... Y me vais a permitir... Termina justa y te damos la palabra, Iratzi. Sí, qué bien. Solamente me vais a permitir que las que no vivís en Madrid, que haga un llamamiento aquí a las que vivimos en Madrid para movilizarnos en la convocatoria de la comisión del 8M del Movimiento Feminista Autónomo de Madrid, que saldrá de Atocha hasta Plaza de España. Tenemos 1000 motivos y además tiene que ser una movilización desde la rabia, desde la indignación, pero también desde la alegría, porque al fin y al cabo, compañeras, el feminismo es un proyecto de esperanza y de alegría para todas. Pues parece que el chat, no quiero de repente quitar la conexión, cerrar, eso es ahora. Bueno, finalmente parece que podemos escuchar a Iratzi. Te pido, bueno, cierta brevedad, aunque por supuesto que nos cuentes todo lo que tenías planteado, porque, bueno, te damos la bienvenida después de estas dificultades técnicas. Iratzi, gracias. Súper. Estamos aquí escuchando. ¿Ahí sí se puede escuchar? Perfectamente ahora. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Mucho gusto saludar las compañeras. Qué alegría poder compartir en torno a la reflexión crítica que nos invita el feminismo, tanto en Chile, en España, como en diversos lugares del mundo, a propósito de transformar nuestra vida cotidiana, de poder transformar un modelo excluyente, sin duda desde lo que podemos denominar el heteropatriarcado, pero también un modelo capitalista, neoliberal, que ha mercantilizado todas las esferas de nuestras vidas. Un movimiento que cuando las escuchaba hablar no podía dejar de recordar cómo las mujeres en Chile durante la dictadura cívico-militar de Pinochet no solo se organizaron para derrotar al dictador, para poder buscar a los detenidos y detenidas desaparecidas, sino que se agruparon bajo el lema democracia en el país y democracia en la casa. Incluso cuando teníamos, podríamos decir, una izquierda muchas veces que se preocupaba más de la lucha de clases y que tantas veces decía, esperemos estos temas, compañeras, y las mujeres dijeron no, incluso en los momentos más duros de nuestra historia, y que era relevante al mismo tiempo que luchábamos por una democracia en nuestro país, hacerlo también en la casa. Incluso Julieta Kirwood, una importante histórica feminista chilena, señalaba en esa época, en los años 80, democracia
en el país, en la casa y en la cama. Y creo que esa reflexión de mujeres que en Chile admiramos mucho y que creo que han aportado, así como en otros lugares del mundo, a posicionar la discusión, que es política, social, económica, cultural, en torno a la posibilidad de desarrollo de las mujeres, no solo en igualdad de condiciones que nuestros pares los varones, que es urgente y necesario, sino que también bajo un nuevo modelo que permita efectivamente nuestro desarrollo pleno y por tanto no la lucha solo por ser igualmente explotadas que nuestros pares los varones, sino por una transformación profunda del modelo de vida. Y esta reflexión nos llama hoy día también a enfrentar las luchas actuales, porque si bien nuestras antepasadas han iniciado un camino duro y relevante que nos ha permitido transformar situaciones, entrar también en la disputa del poder en distintos ámbitos, es claro que hoy día todavía eso no ha sido suficiente. Al contrario, se agudizan también bajo este modelo, incluso bajo la crisis climática, las formas de exclusión que nuevamente llegan con mayor fuerza a las mujeres, a las disidencias sexuales, pero también a poblaciones migrantes, a pueblos originarios, a personas en situación de discapacidad, entre otros grupos históricamente excluidos. Es en ese sentido que el movimiento feminista y de mujeres y de diversidades sexuales también ha puesto en la discusión en nuestro país y también en el mundo la necesidad de una transformación también en nuestra propia, en lo que han tratado de decir que es el espacio privado, pero que las mujeres muy claramente hemos sabido y hemos dicho, y el movimiento feminista lo ha puesto claramente, que son todos estos aspectos, ámbitos de la sociedad, de relaciones de poder y por tanto que negamos aquella atribución únicamente a un supuesto espacio privado. Y es por eso que se posiciona también y con mucha mayor fuerza en el contexto de pandemia la crisis de los cuidados, que está en el centro del debate sobre la autonomía y sobre el desarrollo pleno de las mujeres y las diversidades sexuales en la sociedad. Porque muy cómodo ha sido para tantas personas poder dejar en los hombros de las mujeres de manera invisibilizada y además sin un reconocimiento económico ni social las tareas de cuidados, de trabajo doméstico, de crianza de los niños y niñas, y por tanto tener un modelo que excluye de su análisis este trabajo. Incluso, como alguien decía, una compañera que me pareció muy interesante, esta lógica que ha logrado el capitalismo en que sumar 1 más 1 es 1 en términos de la entrega del mismo salario para la mantención de toda la familia. Familia que se ha puesto en nuestro país y en el mundo como una familia única, una familia tradicional, monogámica entre un hombre y una mujer, y una familia que en el caso chileno se estableció a través de la Constitución a la familia y al matrimonio como la base principal del Estado. Y es justamente aquello lo que las feministas han y hemos puesto en cuestión. Nuestro país ha enfrentado también en los últimos años momentos álgidos de la movilización social. En ello el movimiento feminista ha sido sin duda uno de los principales, con la gran huelga feminista en el año 2019 y también con el rol de las mujeres y las disidencias para poder ser parte de lo que significó el estallido social en nuestro país, cuestionando el modelo de fondo que se había instaurado en la dictadura y profundizado también en las décadas posteriores. Ese movimiento que quizás ustedes pudieron conocer en parte, por ejemplo, con el trabajo de las tesis, que al ser un trabajo tan profundo y tan transversal, llegó, creo yo, a hacernos sentido a millones de mujeres cuando dicen: la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde vestía. Y una compañera también hablaba de la culpa. Creo que mucho hay que hablar y transformar en torno a aquella culpa que nos han tratado de poner a las mujeres a propósito de los mandatos de género, a los cuidados, a la crianza y además a que todo aquello no genere las condiciones para nuestra autonomía económica. Porque cuando en las preguntas María señalaba cómo pensamos esta transformación, cómo abordamos justamente un proyecto democratizador y cuál es la comunidad que queremos construir, hay algunos aspectos que deben estar en esa base.
como lo son el reconocimiento del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, y como lo es también la seguridad en torno a la relación que se puede generar y la igualdad de condiciones para esta. Y eso implica en el ámbito de los cuidados el abordaje no solo de la relación en igualdad al interior de las familias, sino también del rol del Estado y del rol comunitario, en torno a entender los cuidados como una tarea de sociedad. Yo quisiera enfocarme especialmente en la pregunta final que nos hacía María, que tiene que ver con cuál es ese proyecto democratizador que podemos impulsar de conjunto, de manera urgente, de manera importante, recogiendo algunas de las palabras que también se señalaban anteriormente. Y ese proyecto transformador que impulsamos desde distintos espacios, y yo quisiera contarles también algunos énfasis que estamos estableciendo en la alcaldía de la capital de Chile, la alcaldía de Santiago, que tienen que ver, por un lado, con los cambios institucionales, que sin duda son relevantes y recogen y se vinculan con el desafío que pone sobre la mesa el movimiento social y que exige el movimiento social y feminista para su transformación, en que hemos dado pasos importantes con mayor incorporación de mujeres a los espacios de decisión, pero también que eso implique no solo que haya más mujeres porque nacimos con vagina, sino que efectivamente signifique una transformación en torno a la perspectiva de género y a cómo nos hacemos cargo de preguntarnos cómo afecta este programa, este proyecto a las mujeres, y si esas mujeres son migrantes, y si esas mujeres están empobrecidas, y si esas mujeres tienen a su cargo el cuidado de otras personas, así como también que esa institucionalidad implique una transformación donde realmente podamos cambiar las lógicas que el poder ha establecido y que nos han excluido. Así como también una educación no sexista, una educación sexual integral en afectividad y género, una educación, por tanto, que nos prepare para la vida, que promueva la autonomía, el conocimiento de nuestros cuerpos. Y eso no solo lo decimos nosotras, sino que ha sido una discusión bastante importante acá en Chile cuando decimos avancemos en estos temas y creen que son ideas de las feministas, pero la verdad, en Santiago, capital de la educación pública, esto es demanda de cada uno de los petitorios de las comunidades educativas, como lo es también la transformación en torno a los cuidados, que estamos trabajando en nuestra comuna con la brigada de cuidados, con nuestra construcción de un nuevo edificio, Santiago Te Cuida, donde entendamos los cuidados también con un rol desde el municipio y del Estado, donde promovamos la autonomía económica de las mujeres que nos permita realmente vincularnos en igualdad de condiciones de manera libre y no de manera obligada o de manera mediada a propósito de las dificultades y exclusiones que implica este modelo neoliberal que ha mercantilizado las distintas esferas de la vida, así como la erradicación de todas las formas de violencia como ámbito fundamental para cualquier proyecto democratizador que enfrenta además la crisis climática, porque si no, ningún proyecto político va a ser posible. Decirles, compañeras, que estamos juntas en esta lucha en todos los espacios, desde el mundo social, político, intelectual, desde la lucha en las calles y también desde la transformación en la institucionalidad, porque esto es urgente, porque así como ha habido avances, también hay retrocesos y para ello necesitamos organizarnos. Por eso yo valoro esta instancia, agradezco poder compartir con todas ustedes y darnos fuerzas y energías para este cambio civilizatorio hacia la igualdad entre todas las personas, con esa idea radical que antes, hace tantos años ya nos dijeron de que las mujeres somos personas, así como también las disidencias y diversidades sexuales. Un gran abrazo, compañeras, y a lograr este cambio civilizatorio para la igualdad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Iracy, por el esfuerzo. Nos hemos quedado apenas sin tiempo. Yo quiero dar un minuto a cada ponente, si quiere, y si no quiere, nos vamos. Ha sido emocionante, compañeras, politizar, conflictuar con vosotras.